Sánchez puede hablar de cambio de opinión una vez más, pero dejémonos ya de eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre. No son cambios de opinión, son mentiras. Primero se dice que es inconstitucional para después asegurar no solo que es plenamente constitucional, sino incluso muy conveniente. Por mucho que se gasten el dinero de los españoles en amordazar a la prensa y a los medios de comunicación, lo que acaba de hacer Pedro Sánchez ha hecho que las dos principales cadenas privadas, Antena 3 y Telecinco, se rebelen. Se rebelen con dos de sus grandes profesionales, Ana Rosa Quintana y Vicente Vallés, quienes han retratado y de qué manera los cambios de opinión, o mejor dicho, ya vamos a decirlo abiertamente, las mentiras flagrantes del gobierno socialista y de su líder a la cabeza, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pongan ustedes mucha atención. En todo caso, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de inmigración irregular y su lucha contra estos tráficos de seres humanos que hacen las mafias, eso está residenciado donde tiene que estar residenciado, que es en la Administración General del Estado. El artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, está taxativo. Es la Administración General del Estado, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no se puede transferir a la Generalitat. Eso no se puede transferir. Pues como diría Gorucho, si no le gusta mi Constitución, tengo otra. Pedro Sánchez, 15 de enero de 2024. Lo acaban de escuchar. El artículo 149 de la Constitución es claro. Es el Estado quien tiene las competencias en inmigración y no se pueden transferir. Ministra portavoz Pilar Alegría, enero de 2004. Fronteras e inmigración están referidas en la Constitución y son exclusivas del Estado. Ministro del Interior Grande Marlaska, septiembre de 2024. El control de fronteras y la inmigración no son susceptibles de ser transferidos o delegados. El Gobierno ha convertido la Carta Magna en la increíble Constitución mutante. Ayer el Ejecutivo repitió en 10 ocasiones que no han cedido a Cataluña las competencias de inmigración, sino que las han delegado. Desde Junts hablan de cesión integral. El artículo 150 dice que el Estado puede hacer transferencias, pero en ningún caso puede transferir las materias del artículo 149, entre ellas la inmigración. Si lo llevan al Constitucional, la mayoría progresista hará que sea constitucional. La Constitución se ha convertido en un libro de ficción, en un texto zombie que se puede matar y revivir al gusto del Gobierno. Sánchez defiende la soberanía de Ucrania, pero cede la soberanía de España. El Estado toma las riendas del proceso, cediendo varios pilares de este Estado. Inmigración y seguridad, con 25.000 mossos más. Poco queda por desmantelar. Si un territorio tiene estructuras de Estado, gestiona competencias de Estado y se comporta como un Estado, ¿qué es? El Estado se va de Cataluña por un pacto entre dos partidos. El PSOE se alía con un partido de carácter xenófobo, esos que llamaban a Illa españolazo y a Serrat facha por cantar en español. Ahora los socialistas apoyan la cuestión identitaria. Sánchez puede hablar de cambio de opinión una vez más, pero dejémonos ya de eufemismos y llamemos a las cosas por su nombre. No son cambios de opinión, son mentiras. Como dijo otro socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, los españoles merecemos un gobierno que no nos mienta. Y es que la lista de mentiras y de cambios de opinión se multiplican a cada día que pasa. Comenzó siendo la amnistía y durante estos largos 7 años no hemos hecho más que comprobar que las mentiras tienen las patas muy cortas y que el gobierno nos miente directamente a la cara. Pedro Sánchez ha entregado a Puigdemont el control de la inmigración para la Generalitat de Cataluña en un proceso similar al de la amnistía. Primero se dice que es inconstitucional para después asegurar no solo que es plenamente constitucional, sino incluso muy conveniente. Una vez más, un prófugo de la justicia anuncia desde el extranjero un acuerdo con el gobierno español que también se ha negociado en el extranjero, que condiciona la gobernabilidad en España y que supone un paso más en la progresiva y acelerada retirada del Estado de Cataluña. La Generalitat tiene cada día más competencias y la Administración General del Estado cada día menos, y el gobierno considera que, al menos en este caso, se trata de algo muy positivo. Si ceder las competencias en inmigración y fronteras a Cataluña es tan positivo como dice el gobierno, quizás se debió hacer mucho tiempo antes, pero se ha decidido hacer ahora, cuando Moncloa tiene como próximo objetivo aprobar los presupuestos, y ha engrasado esa negociación con esta cesión ante Puigdemont y con la quita de la deuda que le ha entregado a Esquerra Republicana. En este caso, como en el de la ley de amnistía, el gobierno siempre pensó que se trataba de una medida inconstitucional. Así lo decían hasta que cambiaron de criterio.
Respecto a la migración irregular, el artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro, es taxativo. Es la Administración General del Estado, es el Estado en su conjunto quien tiene esas competencias. Eso no se puede transferir a la Generalitat. Eso no se puede transferir. La competencia en materia de fronteras y en materia de inmigración ilegal son competencias exclusivas del Estado. La ministra y el presidente fueron claros en considerar inconstitucional la cesión de la competencia de inmigración y fronteras a la Generalitat, pero lo fue todavía más el ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska explicó en sede parlamentaria que, dado que se trata de competencias exclusivas del Estado, sería inconstitucional tanto transferir como delegar esas competencias. Tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados. Ni transferir ni delegar, dicho por el ministro del Interior, que es precisamente el responsable de este asunto. Hoy Grande Marlaska tenía en su agenda asistir a un acto público, pero ha excusado su presencia al encontrarse indispuesto. En definitiva, Puigdemont ha conseguido que el control de las fronteras sea, al menos parcialmente, para Cataluña. Hablamos de la frontera, la misma frontera por la que precisamente se escapó el propio Puigdemont. Y tanto el prófugo como sus compañeros de partido han insistido en que se trata de una cesión integral. En definitiva, la lista de promesas del independentismo era muy larga al principio, pero cada vez quedan menos cosas por cumplir. En junio de 2021, Sánchez concedió los indultos a varios líderes del Procés. También eliminó el delito de sedición y malversación y rebajó la pena por malversación para allanar el camino a los presupuestos en 2022. Más cesiones, la creación de 3 comisiones de investigación y el uso del catalán en el Congreso a cambio de dar la presidencia de la Cámara a Francina Armengol. O la ley de amnistía y el traspaso de Rodalíes que devolvieron a Sánchez a la Moncloa. Y una de las últimas, la condonación de la deuda pactada con Esquerra para la investidura a Salvador Illa. Lo que está por ver es si el PSOE guarda algo con lo que negociar los presupuestos. Eso sí, por si todavía queda por ahí algún sanchista suelto o escondido que está viendo este vídeo, os mostramos la hemeroteca, porque muchos dicen que son bulos, que es fango, que son mentiras, pero la sonrisa nerviosa de sus ministras en el día de ayer yo creo que habla por sí sola, y es que la vergüenza que sienten mientras se ríen de sus votantes y mientras condenan a todos los españoles es el mejor reflejo del gobierno que estamos sufriendo y padeciendo un sinfín de españoles. El gobierno ha dejado que sea Junts quien salga primero a explicar el acuerdo. Más tarde, las ministras lo defendían así. Nace en la Constitución y se aplica con la Constitución en la mano. Esta delegación de competencias hablan de las competencias que tiene el Estado, que permanecen en el Estado. Yo ya de los no es no de algunos dudo. Bueno, parece que el gobierno cambia de parecer una vez más. Ahora defiende una cesión de competencias que hace solo unos meses aseguraba que no era constitucional. 14 meses han pasado de una Pilar Alegría a otra. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y, por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Es el artículo 149 y el artículo 150. Un artículo 150 que es posterior, donde establece la posibilidad de esa delegación de competencias, como explicaba la ministra. La hemeroteca también machaca al ministro del Interior. Ni una, ni dos, ni 3 veces. Fueron muchas las ocasiones en las que Marlaska afirmó que ceder el control de la inmigración era inconstitucional. Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado. No puede haber ningún traslado de competencia, no serán, porque evidentemente no pueden ser transferidas. Materias de control de fronteras y de inmigración no son susceptibles de ser transferidas. Sabe que tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados.